Los jurados que nos acompañan son los doctores Gabriel Mario Vélez y Carlos Suárez. Yo voy a hacer las veces de presidente de esta sesión, teniendo en cuenta que el director de la tesis de Andrés Uriel es el profesor Walter Castañeda, que es a la vez el director del programa. Entonces, pues, me pidió que hiciera yo, que presidiera yo esta sesión. Entonces, le doy la palabra a Laura para que nos haga la presentación del orden del día y bienvenidos a todos los que nos acompañan. Muchas gracias. Gracias, profesor Adolfo. Lo que nos convoca hoy es un examen, es una defensa de tesis del candidato Andrés Uriel Pérez Vallejo. Esta tesis desarrolla un modelo creativo en diseño fotográfico basado en la aplicación de elementos cognitivos y de producción, en el sentido que el modelo se presenta como una metodología que busca mostrar con transparencia los procesos creativos que ocurren en la mente del diseñador fotográfico. Se establece un espacio donde es posible articular el proceso productivo en un sistema controlado de creación. Para el día de hoy nos acompaña el director de esta tesis, el doctor Walter Castañeda. Él es maestro en artes plásticas de la Universidad de Caldas, especialista en hermenéutica y semiótica del arte y magíster en estética de la Universidad Nacional de Colombia. Es doctor en diseño y creación de la Universidad de Caldas. Actualmente también es el director del doctorado en diseño y creación, profesor del departamento de diseño y editor de la revista Quepes de la Universidad de Caldas. Y el comité evaluador está conformado, como ya decía el profesor Adolfo, por el doctor Carlos Suárez. Él es sociólogo de la Universidad Autónoma de Medellín, licenciado en español y literatura de la Universidad de Antioquia. Es magíster en estética de la Universidad Nacional de Colombia, doctor en diseño y creación de la Universidad de Caldas. Ha sido profesor en la Universidad de La Guajira, EAFIT y Universidad de Medellín. Actualmente es profesor de la Universidad Católica Luis Amigo. Y el doctor Gabriel Mario Vélez. Él es maestro en artes plásticas de la Universidad de Antioquia, doctor en bellas artes de la Universidad Complutense de Madrid y estancia postdoctoral en la Universidad de Córdoba, Argentina. Desde hace 15 años hace parte de la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia con una trayectoria como estudiante, jefe de departamento de artes visuales, gestor de la maestría en artes e integrante del comité académico que creó el doctorado en artes. El candidato a doctor es el profesor, como ya decíamos, Andrés Uriel Pérez Vallejo. Él nos presenta hoy modelo de la acción creadora en diseño fotográfico. Él es maestro en artes plásticas, especialista en docencia universitaria, magíster en diseño y creación interactiva y se ha dedicado a la divulgación de la fotografía como instrumento expresivo y de creación. Actualmente es profesor asistente del Departamento de Artes Plásticas de la Universidad de Caldas. Breve ampliaremos el perfil en el chat de Zoom de los jurados y del candidato a doctor. Y el protocolo que nos acoge hoy es el siguiente. El candidato a doctor tendrá 40 minutos, las preguntas de los jurados y defensa del candidato 30 minutos, el orden lo definen ustedes, alternando pregunta-respuesta o una serie de preguntas y al final la intervención del estudiante. Y por último, los comentarios del director de tesis, 10 minutos. La segunda parte de este encuentro se hará en privado, donde el director del doctorado agradece, en este caso el profesor Adolfo, agradecen a la audiencia y cierran la sesión pública y habrá una deliberación privada sin el candidato y sin la audiencia. Luego habrá un encuentro del comité evaluador con el director de tesis, moderado pues por el director del doctorado, en este caso por el profesor Adolfo León Grisales, y una deliberación del comité sin la presencia del director de tesis, moderado también por el profesor Adolfo León Grisales. Se hará lectura de los acuerdos que rigen la evaluación de la tesis y en caso de que se solicite una distinción, pues se utilizará una rúbrica de evaluaciones. Por último, se elaborarán las actas y se le notificará al doctorando el resultado en un par de días. Entonces, Andrés, a partir de ahora tienes 40 minutos. Todos los presentes, agradezco por su insistencia a la defensa de mi tesis, especialmente al jurado y al doctorado en diseño y creación. El modelo de la acción creadora en diseño fotográfico surge de la aplicación
de elementos cognitivos y de producción visual. En el sentido que el modelo se presenta como una metodología que busca mostrar con transparencia los procesos creativos que ocurren en la mente del diseñador fotográfico, se establece un espacio donde es posible articular el proceso productivo en un sistema controlado de creación. En este contexto, la figura del diseñador fotográfico se observa y analiza a partir de un modelo de creación que surge del cruce de paradigmas y correlaciones entre ciencia, arte, diseño, tecnología y comunicación visual. Así, en el marco de estos paradigmas, se configuran los modelos, los elementos de un modelo basado en el signo fotográfico como artefacto cultural, una interfaz creativa que tiene como objetivo potenciar las habilidades y los recursos necesarios para predecir los procesos creativos en la mente del fotógrafo diseñador. De esta forma, se reconoce la figura del diseñador fotográfico como un individuo capaz de experimentar y expresar contenidos visuales a través de la interpretación de fenómenos científicos, económicos y sociales. El diseñador fotográfico es una figura que integra formas alternativas de comunicación en el sentido que puede interactuar a través de tecnologías de la información y la comunicación. Esto para el tratamiento, la manipulación y la transformación de contenidos visuales. De este modo, el diseño y la creación fotográfica son parte de un conjunto de relaciones disciplinares que se desarrollan en la mente del fotógrafo creador. Así, el diseñador fotográfico, al estar relacionado con la creación y la comunicación visual, permite plantear el diseño fotográfico como un artefacto cultural. De esta manera surge la primera hipótesis, donde dice que toda acción creativa para el desarrollo del signo fotográfico, tanto para el arte y el diseño como para la comunicación visual, presenta la figura del diseñador. Sobre lo anterior surgen las siguientes preguntas. ¿Cuáles fueron las acciones creativas y los principios compositivos que desarrollaron los primeros fotógrafos? ¿Cómo se interpreta el signo fotográfico, el fotógrafo diseñador? ¿Cuáles son los principios que componen la acción creativa del diseñador fotográfico? Bueno, en relación a estas preguntas, el signo fotográfico diseñado es explicado como el surgimiento de una noción revolucionaria que ha afectado la historia de la comunicación visual. Aproximándonos a casi 200 años del nacimiento de la fotografía, de experimentación tecnológica y transformación social, la representación fotográfica se ha instaurado a través del tiempo como una plataforma creativa que ha revolucionado el lenguaje, la representación y la comunicación. Así, la creación del signo fotográfico diseñado es analizado desde 5 principios fundamentales que vemos en la diapositiva. El primero, el principio documental, se analiza desde Botella como un asunto que trata sobre la creación fotográfica en relación a la realidad social. Es decir, el análisis del índice fotográfico y su facticidad a través de la compaginación de imágenes y textos de pie de foto. El segundo, el fotocollage y el pictorialismo son abordados desde Belting, Benjamin y Vélez como el principio de un arte de diseño creativo, un lugar donde el fotógrafo experimenta la transformación de la imagen desde un enfoque tecnológico, antropológico y cultural. El tercero, el fotografismo como principio creativo de la comunicación visual, es abordado desde Costa y Selig a través del análisis de la fotografía y su inserción en el grafismo publicitario, como las características propias del nacimiento de una prolífica cultura visual. El cuarto, el fotodiseño, como un principio de una retórica documental, experimental y tecnológica, es profundizado desde los conceptos de Costa y Selig, los cuales analizan las relaciones existentes entre la creación fotográfica como un medio funcional de experimentación visual. El quinto, el diseño fotográfico, que es el más importante de esta investigación, es analizado desde las teorías de comunicación propuestas por Pierre Levy, Letmanovich y McLuhan. Desde estas convergencias teóricas, el diseño fotográfico es analizado como un artefacto cultural basado en modelos comunicativos. El marco teórico se comprende a través de 3 sistemas fundamentales en la investigación. El primero, el sistema semiótico, se comprende especialmente desde las teorías de Peirce, Larraz y Acaso, en el sentido que el signo fotográfico diseñado se estructura a través de sistemas de significación y producción visual. El creador fotográfico depende de la construcción de códigos comunes, interpretados y convencionalizados culturalmente, pues a través de un acto de semiosis de la representación fotográfica, el diseñador fotográfico observa, estructura y carga de sentido una situación.
Es de esta manera que se comprende la semiosis fotográfica como una condición lógica del signo visual. En el segundo, el sistema retórico, por otro lado, trata sobre la intención creativa del diseñador fotográfico que se fundamenta en el recurso a la semiosis, a la interpretación. Un acto mental que facilita estructurar y programar operaciones retóricas y narrativas para potenciar de este modo y ampliar el lenguaje visual. Así, el acto intencional lleva al fotógrafo diseñador a comprender imágenes a través de la configuración de significados y tecnologías para la comunicación de metáforas visuales. El tercer sistema, el comunicativo, se comprende en el sentido que el fotógrafo usa significados y tecnologías para configurar expresiones visuales, pues el signo fotográfico se transforma en una interfaz comunicativa que amplía la experiencia visual. Por lo tanto, la creación fotográfica se convierte en un artefacto cultural, un instrumento expresivo que amplía y prolonga el lenguaje visual a través de procesos de percepción, interpretación y representación de aspectos visuales del mundo. A través del análisis de los anteriores sistemas, se relacionaron los niveles de semiosis del signo fotográfico. El primero, el signo fotográfico inicial, como vemos en la diapositiva documental, es un signo documental o testimonial, en donde se relaciona a través de una estrecha relación con la interpretación de la realidad social y cultural. Por su significado denotativo, conviene decir que el signo fotográfico inicial se integra con la realidad, pues su significado es simple y verificable. El segundo, el signo fotográfico icónico, con este signo pues sucede un proceso de representación diferente, pues la representación fotográfica adquiere cualidades interpretativas de connotación. El signo entra en un proceso de transformación accionado creativamente por el diseñador fotográfico. El signo, al ser manipulable en aspectos como composición, color y formato, pues puede cambiar su significado inicial a un nuevo estado de representación icónica con su referente, por lo que el fotógrafo crea modelos de semejanza con objetos y los hechos del mundo. Por último, el signo fotográfico simbólico se comprendió en esta investigación como una representación que ha sido convencionalizada a través de la interpretación de códigos comunes. En este lugar, la fotografía se ha convertido en un objeto funcional. Hace parte de un sistema de reglas establecidas por el creador fotográfico para entregar los códigos que requieren ser interpretados a través de la configuración del mensaje visual. Desde las perspectivas anteriores sobre los antecedentes y el marco teórico, se propone el método y sus instrumentos, los cuales fueron apoyados en aspectos científicos comunicativos de la imagen, relacionados con la percepción, la cognición visual y el pensamiento creativo. De esta manera, la investigación se centra en el razonamiento deductivo, como un lugar para proponer, a partir de inferencias, nuevas teorías sobre los procesos creativos del signo fotográfico. De este modo, el método y los instrumentos buscan proponer una perspectiva epistemológica sobre los elementos cognitivos y productivos que componen el modelo de creación en diseño fotográfico. Al revisar los procesos psicológicos, semióticos, retóricos, técnicos y didácticos de la representación del mensaje fotográfico, el método se apoya en herramientas de investigación cualitativas, participativas y de análisis de la información visual. Sobre las anteriores condiciones se plantea el desarrollo de 3 instrumentos metodológicos. El primero, relacionado con la investigación cualitativa, busca analizar diferentes teorías para establecer los principios y los elementos de la acción creadora en diseño fotográfico. El segundo, basado en una metodología etnográfica de observación participante, se enfoca en el análisis de la información visual, lo que lleva a proponer un trabajo de campo desarrollado en 4 fases y dirigidos a diferentes grupos académicos. En cada fase del trabajo de campo se implementaron laboratorios de creación basados en talleres de fundamentación teórica y prácticas creativas de producción visual. El tercer y último instrumento, basado en el análisis y la evaluación, pues busca proponer la aplicación de instrumentos metodológicos de creación y encuestas a los participantes del trabajo de campo. Estos instrumentos se elaboraron pues, con el fin de analizar la información necesaria para sintetizar los elementos que van surgiendo en la aplicación y elaboración del modelo en los diferentes trabajos de campo. A través de los resultados del análisis cualitativo de las teorías de la comunicación, se plantearon unas preguntas esenciales para llegar a este modelo que propongo en la diapositiva.
¿Cuáles son los principios que componen la acción creativa del diseñador fotográfico? Existen modelos comunicativos que permiten referenciarlos. De esta manera, se analizaron los modelos de comunicación más influyentes en el desarrollo de la creación fotográfica en los últimos 25 años, lo que permitió relacionar los principios comunicativos desarrollados por McLuhan, Pierre Levy y especialmente de los de Lev Manovich, en el sentido que sus teorías respondieron a modelos que han afectado la comunicación de la información visual y han cimentado las bases de nuevas experiencias comunicativas. Es así que se planteó la primera versión del modelo a través de un mapa mental que reúne los componentes de producción en fotodiseño basados en 5 principios creativos, dados a través de la representación, la estructuración, la programación, la configuración y la convencionalización. En la búsqueda de aplicar los principios del modelo propuestos, se desarrolló una fase de trabajo de campo piloto, dirigido a un grupo de estudiantes de primeros semestres de diseño visual de la Universidad de Caldas. A través de seminarios de fundamentación teórica y prácticas creativas de producción visual, se aplicó un instrumento metodológico dirigido en un entorno controlado de creación. Esta estrategia de observación y registro de la información permitió reconocer la utilidad de los principios aplicados por los participantes al diseñar mensajes visuales. En este sentido, pues voy a mostrar los diferentes trabajos de campo. Específicamente, pues voy a mostrar solamente el video del segundo trabajo de campo, del video completo, y de los otros trabajos de campo, pues mostraré solamente los resultados. Finalmente, a través de la aplicación de una encuesta a los participantes, se analizaron los resultados gráficos y los procesos creativos desarrollados a través del abordaje de temáticas sociales, como las exposiciones colectivas de los resultados. Los resultados de la encuesta permitieron reconocer que para algunos participantes este instrumento pues resultó un poco complejo, pero para la mayoría sirvió de gran utilidad. Lo anterior permitió concluir que la transformación del signo fotográfico fue configurada por los participantes como una interfaz creativa de comunicación, como un sistema de observación que permite navegar en las problemáticas sociales del territorio, pues los participantes, al ser conscientes de las características sociales desarrolladas en cada uno de los proyectos, usaron el registro fotográfico como un sistema de observación que les facilitó navegar significados, espacios creativos y las tecnologías necesarias para representar signos fotográficos diseñados. Sobre el análisis de los resultados del trabajo de campo piloto, se desarrolló una nueva versión del modelo, donde se relaciona el principio de navegación como metáfora creativa, lo que llevó a replantear los elementos de estructurar, programar y ensamblar la representación desde 2 nuevas condiciones. La fotografía como un registro visual que permite navegar las características del entorno y la fotografía como un sistema de información que permite navegar al participante a través de diferentes conceptos, tecnologías y plataformas visuales. En este sentido, se cree que la navegación puede potenciar la capacidad del participante para codificar significados, interpretar posturas críticas y desarrollar las habilidades tecnológicas necesarias para la producción del mensaje visual. En la búsqueda de aplicar los elementos de la versión 2.0 del modelo, se realizó una alianza estratégica con la investigación de tesis doctoral titulada Poéticas de Reconciliación con el Río Cauca, desarrollada por la docente y artista plástica Luz Amparo Arroyave, estudiante del doctorado en Ciencias Sociales, Niñez y Juventud de la Universidad de Manizales. Esta coyuntura investigativa pues facilitó el desarrollo de una nueva fase de trabajo de campo enfocada en valorar los procesos de creación fotográficas dirigidos a un grupo de jóvenes de bachillerato de la institución educativa rural Giovanni Montini. El desarrollo de estas actividades conjuntas tuvieron como objetivo observar la aplicación de los elementos creativos desarrollados por los jóvenes participantes para integrar la memoria, los modos de habitar y la creación fotográfica como un medio para el desarrollo del pensamiento crítico y la reconciliación con el territorio. Sobre este concepto se relacionó la creación fotográfica con la autorreferencialidad de los jóvenes que habitan el kilómetro 41.
En el siguiente video podremos relacionar la configuración de los elementos creativos desarrollados por los participantes a través de la estructuración, la navegación, la programación y el ensamble de la representación de signos fotográficos diseñados. El primer elemento, el que estamos viendo en este momento, se dividió en dos actividades. Un seminario de fundamentación teórica sobre creación fotográfica basada en la metáfora de la navegación, realizado por mí, y un segundo seminario realizado por Luz Amparo Arroyave, basado en la relación del cuerpo, la memoria y el habitar de los jóvenes en la ribera del río Cauca. La acción Navegar se realizó a través de un taller de creación de autorretratos fotográficos realizados con celulares a través de una salida de campo que inició en el Instituto Educativo Giovanni Montini y terminó en la ribera del río Cauca. Más exactamente, en el puente que comunica con la Avenida Colombia del kilómetro 41. En esta actividad los jóvenes navegaron el territorio, conceptualizaron su cuerpo y la representación del signo fotográfico a través de la memoria visual de lugares y recorridos cargados de significados. Este recorrido, pues, sirvió como tema autorreferencial para tomar fotografías y autorretratos de lugares que para ellos son especiales y tuvieron que ver, pues, con esta condición de la reconciliación con el territorio. La acción Programar se realizó a través de talleres de producción y de autorretratos fotográficos basados en la edición de programas básicos de edición digital y prácticas de laboratorio de revelado blanco y negro. En este elemento creativo, pues los participantes programaron sistemas de creación, ordenando, seleccionando y manipulando imágenes fotográficas y textos poéticos para la construcción narrativa de nuevas metáforas visuales. La acción Representar se convirtió en un elemento que le permitió a los participantes ensamblar los autorretratos fotográficos a través de variables de producción y de postproducción, entablando así ellos un sistema de representación visual. Este sistema de representación visual pues da forma a estas imágenes, imágenes autorreferenciales que desarrollaron los participantes, los jóvenes, a través de esta relación entre textos poéticos y la imagen fotográfica relacionadas de diferentes técnicas. Entramos a las actividades del trabajo de campo fase 3. Es de aclarar que en esta fase 3 el trabajo de campo se aplicó el mismo modelo de la fase de trabajo de campo fase 2, pues a través de un intercambio de alianzas académicas entre los grupos de investigación del Departamento de Diseño de la Universidad de Caldas y el programa de licenciatura en Diseño Gráfico de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, en México, se desarrolló una pasantía internacional en el segundo semestre del 2017. Lo que llevó a plantear un laboratorio de creación en el marco del evento internacional Exodiseño. De este modo, se cumplió una nueva fase del trabajo de campo dirigido a un grupo de estudiantes del programa de diseño gráfico con amplios conocimientos en fotografía y comunicación visual. El principal objetivo de las actividades buscaba observar el desarrollo de los elementos creativos centrados en la navegación, lo que tuvo como propósito explorar los imaginarios urbanos de la zona centro de Aguascalientes como un lugar abierto a la observación y reflexión de lecturas urbanas
entre el ser humano y el territorio. Los resultados del instrumento de análisis y evaluación obtenidos en el trabajo de campo fase 3 evidenciaron la segunda versión del modelo fue útil a los participantes porque les permitió el desarrollo del pensamiento crítico con significado social. De este modo, se observó que los participantes, al aplicar los elementos creativos a sus proyectos de creación, ampliaron los procesos cognitivos a través de la representación del signo fotográfico urbano en los procesos de creación y producción. En este sentido, al analizar campañas promocionales de cartel cultural desarrolladas por los participantes, se infiere que los sistemas de producción visual generados en la creación fotográfica son producto de las capacidades mentales que desarrollan los participantes a través de la exploración de habilidades y destrezas que son ampliadas a través de sistemas cognitivos y productivos del signo fotográfico diseñado. Entramos sobre las anteriores conclusiones, se lleva al replanteamiento de una nueva configuración de los elementos creativos, lo que derivó el desarrollo de un nuevo modelo de creación basado no solo en la aplicación de los elementos de producción, sino también en los procesos cognitivos que intervienen en la presentación y en la representación del signo fotográfico diseñado. En este nuevo modelo se planteó la observación, la metáfora y la narración como los estados cognitivos de la representación visual. Así el signo fotográfico se comunica a través de los elementos creativos de producción. Este nuevo modelo, el 3.0, integra en los participantes los procesos cognitivos con los sistemas de producción. También buscó establecer el elemento de estructuración como eje central que integra los elementos de navegación, programación y representación. Se cree, por lo tanto, que la aplicación de este nuevo modelo permitirá comprender cómo el participante controló cognitivamente la información visual recuperada del entorno. En este sentido, se buscó el desarrollo de un nuevo trabajo de campo, donde los participantes puedan estructurar mentalmente la producción del signo fotográfico a través del uso de dispositivos técnicos de registro y manipulación visual. Entramos a las actividades del trabajo de campo fase 4. En este se realizó en el primer semestre del 2018, pues fui invitado como profesor de fotografía a un programa de educación no formal de una universidad privada. Por tal motivo, estudiantes de educación continuada del curso intermedio de fotografía de la Universidad Autónoma de Manizales se convirtieron en sujetos de estudio, con el objetivo de observar la aplicación del nuevo modelo en su versión 3.0. Las actividades del laboratorio de creación fueron dirigidas a un grupo de participantes integrados especialmente por jóvenes madres de hogar, señoras amas de casa, estudiantes de bachillerato, bachilleres de colegios públicos y privados, comerciantes independientes, como profesores de colegios y profesionales de la industria de la región. El trabajo de campo fase 4 tuvo como objetivo analizar los procesos cognitivos y productivos de los participantes al integrar imaginarios urbanos y la fotografía social de la zona centro de la ciudad de Manizales. En consecuencia, se les propuso seguir un modelo de elementos creativos con el fin de analizar especialmente sus procesos de cognición en los procesos creativos, que desarrollan a través de la observación crítica y las habilidades tecnológicas necesarias para producir signos fotográficos de retrato urbano de Manizales. Los resultados fotográficos permitieron concluir que los participantes visualizaron los imaginarios urbanos del territorio. A través de un proceso psicoperceptivo mediado por la representación fotográfica, relacionaron mentalmente los rasgos culturales y los imaginarios urbanos para ser fotografiados. La producción creativa del retrato urbano, como vemos en el video, fue el resultado de la representación mental del signo fotográfico creado y configurado a través de un conjunto de memorias y reglas sociales. El análisis del trabajo de campo fase 4 nos lleva a la siguiente hipótesis. Toda acción fotográfica realizada por el artista, diseñador o comunicador es el producto de una integración de procesos cognitivos que desarrolla al aplicar modelos de producción visual. En los resultados llevó el análisis a concretar las siguientes preguntas. ¿Qué validez tiene la creación fotográfica actualmente en el ámbito de la investigación científica? ¿Cuáles son las acciones creadoras que ocurren a nivel cognitivo al diseñar con fotografías?
Existen instrumentos conceptuales para analizar los procesos cognitivos de esta creación. Las anteriores preguntas pues, abrieron unos nuevos horizontes y rutas de indagación para comprender nuevas relaciones teóricas sobre los sistemas cognitivos que permiten valorar la creación fotográfica, fundamentalmente desde la psicología de la percepción, la semiosis y la producción del signo fotográfico. De lo anterior se concluye que la mayoría de las investigaciones en fotografía y comunicación visual en el ámbito académico, especialmente, muestran generalmente una preocupación por superar las creaciones empíricas como producto de una habilidad innata que recae en el artista o el diseñador. Sobre esto, llama la atención el debate que plantea Henk Bordoff, quien argumenta que en la investigación en arte y en diseño hay una tendencia a enfatizar el proceso productivo, ya que puede ser reproducido o documentado, pues generalmente los resultados de investigación en arte, diseño y comunicación visual están apoyados en el análisis de prácticas creativas en torno a la producción, por lo que no logran profundizar en las condiciones internas y externas del pensamiento. Se reconoce, por lo tanto, que los alcances de las actuales investigaciones sobre creación fotográficas en su condición científica, humana y social no logran conceptualizar de manera clara los procesos mentales que realiza el comunicador, el artista o el diseñador al producir creativamente el mensaje visual a través de fotografías. De esta manera surgen nuevas preguntas. ¿Qué ocurre en la mente del diseñador fotográfico cuando aplica tecnologías y crea representaciones visuales? ¿Es posible representar gráficamente un modelo mental de la acción creadora que explique la producción del signo fotográfico? ¿Es posible integrar en un solo modelo los procesos cognitivos con los elementos de producción visual? En el proceso de encontrar respuestas a estas preguntas, se genera una nueva discusión, donde se debate que la comunicación visual no es un proceso articulado solamente por el estado consciente, sino también por los estados que dependen de la inteligencia y el pensamiento visual. Mientras que la conciencia, por ejemplo, y la inteligencia son estados fundamentales que obedecen a procesos fisiológicos, psicológicos y semiológicos de la información, el pensamiento obedece a un estado evolucionado de la mente, donde al observador le es posible cargar de contenido narrativo el signo visual. Este espacio de representación del mensaje se reconoce entonces como un sistema que depende de la capacidad cognitiva para la atención, el aprendizaje y la memoria de códigos visuales. De esta forma, al valorar la relevancia de esta discusión, se planteó un nuevo modelo de elementos creativos, el que vemos en la diapositiva, centrado en los procesos cognitivos de la información visual, que depende de la interacción de la conciencia, la inteligencia y el pensamiento. Vemos los elementos de la acción del modelo versión 4.0. Esto se planteó a través de un sistema de retroalimentación que integra elementos del modelo cognitivo con los elementos de producción visual. Para esto, pues desarrollé una animación que permitirá reconocer cómo se integran y desarrollan los elementos particularmente desde sus elementos. Bueno, aquí tenemos las particularidades del modelo de creación en tanto el modelo cognitivo. En estas condiciones, la información visual y el signo fotográfico se da la relación del pensamiento. Perdón, la conciencia. La conciencia es el proceso estructural de la mente que permite cargar de sentido los estímulos y percibidos del entorno por medio de la visión. Es el estado de atención donde el observador hace consciente el mundo visible. La inteligencia es el intercambio de procesos fisiológicos y psicológicos de la información visual que permite el desarrollo de habilidades, entrenamientos y aprendizajes que han sido puestos a prueba a través de la interpretación del signo visual. Y el pensamiento es la capacidad para crear posturas críticas a través de una dinámica entre la percepción, la observación y la producción del mensaje visual. De esta manera se constituyen los elementos del modelo cognitivo.
El modelo de producción, por otro lado, tenemos el elemento estructural como el proceso comunicativo dado a través de un acto de semiosis que permite estructurar el signo fotográfico a través del ejercicio de observación e intención representativa del mensaje visual. La estructuración se conecta con el elemento de navegación a través de la memoria. La navegación, de este modo, se comprende como el proceso consciente de la atención y la interpretación de la información visual del entorno. Es la acción creativa que permite seleccionar rutas y explorar etnográficamente el territorio o las problemáticas sociales. El elemento de estructuración y navegación se conectan directamente a través de la retórica con el elemento de programación. Programación es el elemento que permite, a través de la construcción retórica de la imagen, operar dispositivos y artefactos para la manipulación y transformación del signo visual. El elemento de estructuración se conecta con la navegación y la programación y se conectan directamente a través de la narrativa con el elemento de representación. La representación es el resultado visual del signo fotográfico diseñado. Es el elemento que, a través de una serie de intercambios y transformaciones visuales, se convierte en la síntesis de los elementos creativos. De esta manera, entre la programación y entre la navegación y la programación se da la operación de la técnica. Entre la navegación y la representación se interpreta el sentido, y entre la programación y la representación se acciona la creación. De esta manera tenemos el modelo de producción y cómo de esta forma se integra el modelo cognitivo en un modelo de producción. Aquí vemos ya entonces la animación de cómo se integran los dos modelos y cómo este modelo se convierte en un artefacto fotográfico que se relaciona a través de la conciencia, la inteligencia del pensamiento y se retroalimenta a través de un sistema de producción ordenado por la estructuración, la navegación y la programación y la representación. Bueno, de esta forma entramos a las conclusiones y el trabajo a futuro. Sobre las conclusiones y el trabajo a futuro, pues los principales aportes de la investigación se derivan del hallazgo de los elementos que componen el modelo creativo basado en procesos cognitivos y de producción visual. En este sentido, el trabajo de campo permitió comprobar que la aplicación del modelo puede ser asumida por cualquier fotógrafo como un sistema predictivo, por lo que se llega a la conclusión que el modelo puede ser aplicado en sistemas académicos, científicos y culturales de la comunicación visual, por lo que se convierte en un punto de partida para ahondar en el pensamiento creativo y el conocimiento de los elementos cognitivos y productivos que desarrolla el diseñador fotográfico. De esta manera, el modelo se presenta como un aporte significativo a los procesos de investigación-creación del signo fotográfico diseñado, especialmente en la teorización del diseño fotográfico como una disciplina emergente en la cultura visual. Por lo anterior, los aportes al conocimiento del diseño y la creación se relacionan principalmente desde la posibilidad del modelo como un instrumento que resuelve y contribuye a los procesos creativos en diseño. Nigel Cross, por ejemplo, a través de una investigación sobre modelos de procesos de diseño, afirma que las dificultades del diseñador son de dos tipos: entender el problema y encontrar una solución. Sobre lo anterior, se concluye que es precisamente el objetivo del modelo en cuestión: entender cómo funciona la mente del creador fotográfico para configurar los elementos de un modelo que le permitirá ampliar la capacidad y predecir un conjunto de estrategias enfocadas a encontrar una solución al problema creativo en el diseño fotográfico. Sobre el trabajo futuro, pues se plantea a partir de las siguientes actividades. Primero, pues analizar y evaluar el trabajo de campo fase 5
el cual se desarrolló en el 2020, el año pasado, con un grupo de 18 estudiantes pertenecientes a semilleros de investigación en comunicación, artes mediales de diferentes universidades nacionales. Segundo, realizar el análisis de las encuestas a los espectadores, asistentes a las exposiciones, de los resultados del trabajo de campo. Pues estos espectadores, se busca que con esta información lograda de los espectadores, analizar las experiencias psicológicas, emocionales y estéticas de los espectadores que contemplaron las creaciones en diseño fotográfico. 5 El minutos. tercero, listo. El tercero, realizar las entrevistas a expertas académicos para evaluar los resultados de las fases de trabajo de campo. Con esta actividad se buscará recolectar y analizar nuevos datos sobre el funcionamiento, la complejidad y los procesos creativos del modelo de creación. El cuarto, pues se busca realizar un proyecto de patente del modelo. Esta actividad buscará el desarrollo de una aplicación informática que permita a los creadores fotográficos tener acceso a una interfaz, una aplicación que les facilite ampliar sus conocimientos sobre el signo fotográfico potenciados mediante los procesos de creación. Y por último, analizar la fotografía participativa como un instrumento metodológico de creación. Este instrumento de investigación asociado a la reflexión, la creación y los territorios, se convierte en un instrumento que emerge en una situación no prevista de la investigación, que más o menos se dio entre el trabajo de campo tercero y cuarto, porque se reconoce que hubiera podido entregar resultados valiosos de haberse incorporado desde el inicio del trabajo de campo. Bueno, hasta aquí llega mi presentación. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Andrés, por el cumplimiento del tiempo. Le damos ahora la palabra a los jurados Vélez y Suárez, quienes tienen 30 minutos para hacer sus intervenciones. ¿En qué orden va a ser? Que ustedes prefieran. Háganle usted, profe, háganle usted. Muy bien, entonces voy yo. A ver, yo tenía elaborada una presentación, pues un escrito y he estado tratando de interactuar con la presentación de Andrés Uriel para, digamos, remodelar de acuerdo a lo que iba oyendo. Pues, voy a partir entonces de esta presentación y luego tengo varias preguntas. Bueno, la tesis doctoral, el trabajo de investigación, se configura como un modelo, como un proceso de investigación que es riguroso, sistemático, de un conjunto de conceptos para desencadenar posteriormente una serie de ejercicios desarrollados en el formato de trabajo de campo, que involucran además algunas acciones pedagógicas y también la proyección de resultados en escenarios expositivos. Digamos, ese es lo que se convierte luego en la materia que se utiliza para el análisis. Puede decirse que el trabajo de investigación es pertinente, que las articulaciones entre los objetivos y las metodologías empleadas igualmente son coherentes, y esto mismo se revela en los resultados obtenidos. Debo decir que se hace un ejercicio, digamos que en los circuitos académicos es muy conocido, es decir, se parte de un abordaje historiográfico en la cual se reseña una serie de episodios que se usan a la manera de anclas para luego revelar su utilidad en los conceptos, en la manera como se urden luego los conceptos en una estructuración que podríamos llamar evolución progresiva, para desembocar justamente en ese concepto de diseño fotográfico que es digamos, el que se enuncia como concepto emergente. Esta fórmula, que es, como digo, muy de usanza en los circuitos académicos, a mi juicio es útil, pero también me resulta un poco, digamos, poco operativa a la hora de presentar ciertos hallazgos de una manera un poco más sugestiva, particularmente en una concepción que yo voy a llamar transdisciplinar, en la cual se localiza un objeto problematizado y que se aborda de diferentes perspectivas. Eso en la tesis ocurre de manera más clara en los últimos apartados, y es ahí donde yo encuentro, digamos, el elemento más sugestivo en términos de justamente innovación y creatividad
a la hora de establecer una relación entre las metodologías que se usan para la investigación y la propia investigación. En la primera versión de la tesis que yo leí, había algunos asuntos en este abordaje historiográfico que tenían algunas inconsistencias que luego en la segunda versión pues se resolvieron de manera adecuada. No obstante, yo sigo teniendo algunas dificultades con las problematizaciones que se hacen cuando se hace referencia a los movimientos de vanguardia, tales como el Dada, el surrealismo, incluso el pictorialismo, en los que se aborda que, digamos que se utilizan para distanciarse de esa relación con la realidad, con el realismo o con la verosimilitud, que son condiciones propias de esto que se ha denominado pues el signo indicial. Yo creo que ahí hay que hacer un ajuste porque precisamente son los elementos que permiten, sí, establecer una toma de distancia, pero al mismo tiempo hay una permanente referencia a la realidad como fuente de la cual se parte. Y eso me parece importante. Como uno de los aparatos teóricos de la tesis, yo ya lo mencionaba en la primera revisión, se recurre a la fórmula de los principios, que se sostiene pues como uno de los componentes más, digamos, fuertes de la configuración del aparato teórico. A mi juicio, esta idea de principios que, digamos, que pretenden hacer una clasificación de conceptos desde premisas en las cuales se quiere buscar el origen, en una especie de búsqueda de las esencias. A mi juicio, pues tienen un problema serio, y es que eso recala en fórmulas, y necesariamente las fórmulas, desde la perspectiva incluso que está propuesta en la tesis, tienen una inconsistencia, ahí sí esencial, fundamental, por principio, con las acciones de creación, porque las acciones de creación pues hacen básicamente este ejercicio de, digamos, de desacomodo de eso que son las esencias o los principios o las propias fórmulas. Y ahí me cabe una pregunta que la dejo ahí ya de entrada, que tiene que ver con esta formulación, justamente de esto que se mencionó al final, de los llamados sistemas predictivos, y que finalmente también se quiere ahondar en la búsqueda de una patente. Aquí yo encuentro un asunto que tiende a generar pues una serie de asuntos problematizados, es justamente en la relación con la creación. ¿Qué quiere decir un sistema predictivo? Y esto cómo se puede convertir en una aplicación que finalmente convierta a los usuarios, digamos, en seguidores de una serie de fórmulas. Ahí tengo yo una primera pregunta. Mencionaba yo en la primera revisión que debía irse con precaución cuando se planteaba una proliferación de referentes, sobre todo unas citaciones de uso fragmentario en las que muchos autores empezaban a interactuar con diferentes planteamientos, digamos, cooptados de sus fuentes de origen para tratar de luego establecer unas relaciones. Esto, digamos, es muy sugestivo, es la fórmula que nos interesa, digamos, como buscadores de generación de conocimiento, pero hay que tenerse cuidado en algunas urdimbres, en algunas juntanzas, porque se pueden generar colisiones epistemológicas que de algún modo diluyen esa coherencia en la línea de argumentación. Ahí creo que todavía hay que afinar todavía más los aparatos de exploración para evitar estas fragmentaciones de pequeñas ideas sacadas de sus contextos de origen para luego entrarlas en relación con otras y que podría generar asuntos problemáticos. Hay una, pues digamos, en la base de la investigación, tal vez lo más importante es justamente la aparición de ese concepto de diseño fotográfico, concebida como una interfase de creación. Otra vez es una interfase de creación que
se usa sustentada justamente en estas exploraciones sobre los ejemplos más significativos de la historia del arte, de la fotografía, los referentes del diseño, elementos de la comunicación, digamos que a partir de ahí se construye, pues digamos, este aparato que finalmente desemboca en un modelo, ¿no? No obstante, yo encuentro un asunto que me preocupa porque vuelve y aparece pues ya en la versión final. Yo creo que esto no tiene, digamos, es una preocupación en la que yo simplemente la planteo, digamos, ya fue asumida como estructural dentro de la configuración de la tesis, pero que yo creo que debe ser planteada, sobre todo porque Andrés Uriel finalmente mencionó que se sigue en evolución del trabajo de investigación para hacer esas otras exploraciones denominadas fase 3, 4, 5, donde va el asunto. Yo creo que ahí, cuando se hace uso digamos, de estos grandes referentes y luego se llevan estos referentes a estos ámbitos de exploración, a donde se hicieron donde se hizo el trabajo de campo, es decir, estos grupos donde básicamente la aproximación a la fotografía es todavía incipiente, en formación, donde no hay realmente una apropiación del medio, donde apenas se está entendiendo qué significa el uso de los aparatos en una aproximación técnica, pues llevar esta estructura, esta metodología, pues ahí yo encuentro, lo decía en la evaluación, un germen de inconsistencia y que debe ser afinado para que realmente tenga una aplicación clara. Sobre todo porque la investigación desemboca en una especie de metodología de recursos didácticos y pedagógicos, y eso, cuando se mira el objetivo de la tesis y los objetivos que le dan luego estructura, pues ahí hay un asunto que hay que afinar. Creo que ahí esa es otra pregunta que aparece de manera clara. Y yo creo que pues el trabajo de investigación, sobre todo por el gran aparataje que se le da a todo el elemento comunicativo, al elemento, digamos, basado en el análisis de los elementos comunicativos. Ahí hay, pues, digamos, un asunto que también merece una aproximación un poco para cuidar, y me refiero a cuando se está actuando de manera creativa, digamos, la aproximación semiológica está dada más bien por aquellos que hacen la revisión de lo que resulta, más no como una herramienta, o por lo menos esto lo pregunto, puede convertirse en una pregunta, ¿cómo esta aproximación, desde estas aproximaciones o fórmulas de llegar a través de la semiología, se pueden articular en la acción misma de la creación? ¿Acaso estos dos elementos cómo combinan? Porque finalmente se interpreta ya el signo resultante, aquello que es lo que yo considero más interesante justamente en su construcción histórica, que es este elemento del signo fotográfico como dispositivo cultural. Esto es, digamos, una de las grandes revoluciones que trajo la fotografía. Entonces, ¿cómo esto, que es una cosa que se produce como producto de la interpretación, pues también se usa en el proceso de creación? Ahí hay un asunto que merece la pena revisarse, porque yo creo que es uno de los ingredientes donde la tesis entra con mayor profundidad. Entonces, ahí termino yo con mi presentación. Creo que hay algunas preguntas que vale la pena atender. Muchas gracias. ¿El profesor Carlos Suárez quiere hacer su intervención o que Andrés Uriel responda y luego él interviene? Yo creo que podríamos juntar las dos apreciaciones y que el aspirante ya alterne, ¿cierto? Bien, muchas gracias a Andrés por su exposición tan clara, mucho más clara que el texto, hay que decirlo. O sea, el texto pues se convertía
en un ejercicio como de tratar de como entrever expositivamente, era un poquito difícil, ¿no? Pero entrando a la comprensión de todo el hecho narrativo, creativo, de todo el planteamiento de esta investigación, pues primero estoy de acuerdo con las apreciaciones del doctor Gabriel Mario, o sea que el trabajo tiene unas metodologías que son, digamos, de uso, que no siempre son ajustadas a todos los elementos que se pretende, sobre todo si, pues, si se quiere universalizar a un modelo, que hay unos elementos que son como muy ligeros en la medida en que pues se salta muy fácil de problemas cognitivos a problemas creativos, a problemas mentales, o sea, son como muchas disciplinas mostradas en un prisma, pero que no tiene un suficiente espacio. Entonces me parece que el trabajo es muy arriesgado en la medida en que trató de pasar por entre tantas disciplinas. En ese sentido me parece arriesgado y también virtuoso, ¿cierto? Porque es un trabajo que es transdisciplinar, pues que se atreve a saltar entre tantos aspectos y que efectivamente yo aprecio que todo lo que, de todo el tratamiento discursivo y temático, lo que mm, tiende a sobresalir y a mostrar fortaleza es el tratamiento de la fotografía, pero como signo, ¿cierto? Esa la claridad de determinar como signo fotográfico. En esa medida yo le pedía, le sugería que, que desarrollara más ese concepto. Me parece importante que se cree esa preocupación y ese interés por definir y por ampliar el diseño fotográfico, porque es que ahí no estaríamos hablando de la fotografía ni de la historia de la fotografía, no, sino que es de la manipulación del signo fotográfico, ¿cierto? Que es lo que el diseñador ya entra en, digamos, en el poder de hacer, que ese es su quehacer. Y no solamente leer y solucionar problemas, sino también crear situaciones, ¿cierto? Diseñar situaciones. Entonces, en esa medida, pues el trabajo me parece que le apunta a problemáticas que son centrales. En esa medida me parece de punta, valioso, porque sí está en una línea. Ahora, el sugerir, pues, o el plantear modelos, pues, implica tener en cuenta modelos anteriores, pues, se ha hecho en el trabajo, pero me parece, pues, sí, algo que uno, digamos, que está en camino. Muchas veces habla de lineamientos. eh, Detrás de todo esto, pues uno dice, parece que se tratara de hacer un algoritmo, ¿cierto? Para la creación de signo fotográfico, ¿cierto? O sea, para la generación de sentido a través de la composición fotográfica, pero pues generar unas narrativas, porque el campo en el que me parece a mí que tiene mucho potencial mm, aporte de, el doctorando es en la fotografía social, ¿cierto? En esa fotografía participativa, en ese campo que tiene pues tanto realce que finalmente puede, de hecho, constituir ya una obra fotográfica a partir de signos fotográficos. Entonces, en esa medida me parece que sí, el trabajo sí puede aportar a una acción creadora, ¿cierto? En esa medida sí aporta una acción creadora, pero sin tanta pretensión cientificista, porque creo que si uno quisiera ser científico en este aspecto, tendría que entrar a hacer mediciones,
hacer una serie de cotejos, o sea, a utilizar otras metodologías que le permitieran, y eso, de hecho, en el arte no funciona, no funcionaría bien. Entonces, pienso que, pues, que el trabajo aporta y que hay que entender pues, que esos saltos que se hacen entre todas estas temáticas pues son muy arriesgados, y que lo valioso está en que efectivamente es un hecho que sí, yo creo que tiene mucha aplicación en escenarios pedagógicos, pues en escenarios educativos, con trabajos comunitarios, y en esos escenarios hay que tener en cuenta unas limitaciones como las que señala Gabriel, pero me parece pues un trabajo que tiene un gran esfuerzo, una gran disciplina, y le veo mucha aplicación. Bueno, ese sería pues, como mi apreciación. Yo inicialmente hice pues unos comentarios en el texto que luego fueron asumidos, y me parece que el trabajo puede ser abordado ya como para conocimiento. Bueno, muchas gracias a los jurados y, por estas apreciaciones y particularidades que exponen sobre mi tesis de doctoral. En cuanto al concepto de principios, ¿sí? En el principio de la investigación, pues resultó ser un poco abstracto, o sea, un poco complejo direccionar el tema de la investigación, ¿sí? A partir de estos antecedentes históricos, historiográficos, pues se declararon unos principios. Y en estos principios, pues siempre estuvo relacionados con el signo fotográfico, estuvo relacionado con la fotografía como una interfaz de creación. Por lo tanto, pues el concepto del modelo llegó prácticamente en la tercera parte de la investigación, ¿sí? Eh, ¿Qué pasa con el asunto del modelo? El modelo, ¿y qué pasa con el asunto de por qué se propone como un sistema de predicción? Eh, lo que sucede es que un modelo es un sistema abstracto de complejidad pues, que podemos usar, que se puede usar para valorar ciertos aspectos que a través de unos elementos, que los elementos que configura el modelo, pues se pueden generar espacios de predicción en la relación de cómo usar las tecnologías, por un lado, en la relación perceptiva de cómo conceptualizar el entorno, cómo conceptualizar los fenómenos sociales y culturales a través de la creación fotográfica. En ese sentido, pues el modelo busca convertirse en un sistema de predicción, en tanto las relaciones conceptuales, en tanto las relaciones que tienen que ver con la conciencia, el pensamiento y la inteligencia, por ejemplo, de cómo abordar la creación fotográfica no solamente vista desde un sistema de producción, sino también relacionarla a través de ese proceso tan complejo que es el pensamiento visual. Entonces, el modelo busca entablar sistemas de predicción que nos permita reconocer cómo pensamos la creación fotográfica, cómo podemos visualizar a través de ciertas temáticas sociales o de otro tipo, ¿no? Porque es que el modelo también puede servir para no solamente para para la problemática social, sino que también puede servir para el diseño, la publicidad. Es decir, el modelo de cierta forma podría servir a cualquier tipo de creación fotográfica o a cualquier fotógrafo creador. En esa relación, pues, el sistema predictivo se entabla a través de los elementos cognitivos y los elementos productivos, ¿sí? ¿Cómo anteceder el sistema de producción, primero entablando procesos del pensamiento, y cómo esos procesos del pensamiento logramos entenderlos a través de la atención y la memoria? ¿Sí? Son como ciertos aspectos que son muy abstractos. La tesis, pues, como lo he dicho,
partió de un punto de quiebre muy abstracto, en donde yo concebí este artefacto, la fotografía como un artefacto cultural a través de mis propios procesos de creación, ¿sí? O sea, yo me imaginé cómo desarrollar una interfaz de creación o cómo entender los elementos de esa interfaz o de ese artefacto fotográfico desde las posibilidades en cómo creo yo fotografías. Entonces nace de una condición muy abstracta, ¿sí? No sé pues si esa condición responde lo que preguntaba Gabriel Mario a través de cómo, de qué quiere decir este sistema predictivo y cómo se relaciona con el modelo. Andrés, perdóname, ¿para predecir qué? Porque es que los sistemas predictivos, pues en algunos aplicaciones se usan como para poder determinar un resultado esperado. Sí. Yo creo que el profesor Carlos ahorita lo mencionaba bien, es un algoritmo para predecir algo, en este caso, predecir qué, porque vos mismo lo mencionas, la fotografía es un dispositivo cultural que necesariamente está modulado por las fuerzas históricas del momento. Y esa es una revelación muy potente del signo fotográfico, cómo el signo fotográfico es capaz de revelar esos momentos históricos. Entonces, cuando vos decís que vas a construir un sistema predictivo para una acción de creación fotográfica, ¿cuál sería esa utilidad? Predice que en función, ¿sería para el creador, es decir, para aquellos que están en función de crear, o sería para aquellos que están en función de analizar lo que se creó? Que son como desde los dos puntos de vista, pero especialmente es para la persona que va a crear con fotografías, ¿sí? Por ejemplo, predecir qué tecnologías va a utilizar para el proceso creativo, predecir qué posibilidades de composición puede desarrollar en el momento, ¿sí? Entonces, si yo puedo predecir de antemano qué elementos o qué posibilidades puedo desarrollar a través de la creación, pues voy a poder potenciar las posibilidades creativas desde diferentes puntos de vista, ¿sí? O sea, la predicción se entabla en la forma en que puedo predecir el uso de las tecnologías fotográficas y el uso de las temáticas y el uso de la apropiación del conocimiento que tengo alrededor de la posibilidad de los elementos creativos. Eso es pues como la intención que manejo ahí. Sobre la semiótica del signo fotográfico, ¿cómo se articula la creación? Que es otra pregunta que hace Gabriel Mario. Como lo decía al principio, pues el signo fotográfico siempre ha estado en esa relación, ha sido uno de los puntos neurálgicos, de los puntos claves en el proceso de investigación. Por eso quise sintetizar a través de las relaciones entabladas por Peirce, Acaso, Larraz, Morris, Humberto Eco, quise pues como tratar de sintetizar esa relación triádica, que es la segunda que maneja Peirce, que es el índice, icono y símbolo, y cómo poder, porque después como la triada que me da una relación objetual, una relación fundamental con el objeto. Y el signo fotográfico simbólico, que nace pues de esa relación convencional del signo, que es el propuesto también por Peirce. El símbolo pues es ya la condición en cómo yo puedo generar códigos a la persona que ve las fotografías, ¿sí? Entonces, cómo ese código puede relacionarse directamente desde un signo fotográfico simbólico y cómo ese código se puede relacionar no solamente de imágenes fotográficas, sino también por ejemplo, en el trabajo de campo fase 3, trabajo de campo fase 1, que son estudiantes de diseño gráfico y estudiantes de diseño visual, cómo ellos relacionaron imágenes y textos, imágenes y topografías a través de una simbolización de la imagen que termina pues como en esa representación visual de lo que se está buscando. Entonces, en esa relación pues intenté abordar el signo fotográfico desde estas posibilidades. Perfecto, Andrés, muchas gracias por las respuestas. A los jurados, muchas gracias por sus
intervenciones. Le damos ahora la palabra al doctor Walter Castañeda, director de esta tesis, y aprovechamos para saludar al doctor John Wilson Herrera, que nos ha estado acompañando en las últimas sustentaciones. Doctor Walter. Muchas gracias, Laura. Seguramente esta conversación no termina acá y las preguntas realizadas por los evaluadores requieren de un trabajo futuro y cuidadoso, pues que ya, como lo anunciaba el candidato Andrés, continúa a partir pues de este momento. Bueno, gracias Andrés por permitirme acompañarlo en este proceso. Un saludo muy respetuoso a todos, entre estudiantes del doctorado, amigos de Andrés, colegas de Andrés, y por supuesto a los evaluadores doctores Gabriel Mario Vélez y Carlos Suárez, y claro, al doctor Adolfo León Grisales, a quien le reitero el agradecimiento por aceptar orientar esta sesión. Puedo mencionar que esta es una tesis que ha cumplido varios aspectos de identificación, análisis, revisión bibliográfica, observación del problema, y los resultados se han validado bajo procesos experimentales apropiados a la naturaleza metodológica que nos trazamos como curso. Nos hemos acogido también a las características de calidad y apego a la disciplina, a las perspectivas, también a las perspectivas epistémicas de este doctorado, aunque claramente pues en algún momento se ha transgredido también, digamos, como el propio piso disciplinar, y se ha intentado navegar pues como por otras áreas que en algún momento trataron de proporcionarnos, si no respuestas, por lo menos algún tipo de piso. Bueno, igualmente agradezco de nuevo a los evaluadores, y en alguna medida, o más que en alguna medida, en gran medida tratamos de ajustarnos a las recomendaciones que hicieron los doctores Vélez y Suárez, entendiendo que proporcionaron llamados de atención que nos permiten continuar, o le permitirán seguramente continuar ajustando el trabajo a Andrés. Como ya lo dije, un trabajo que no termina acá. Se atendieron aspectos de precisión conceptual, orden y lógica también exigidos en la revisión del documento, y se ha procurado aportar respuesta mediante la anterior presentación, aunque como ya lo dije, se reconoce que aún falta acotar y sobre todo cuidar las relaciones epistémicas para evitar principios de contradicción. La revisión de literatura permitió postular la noción de diseño fotográfico, amparada sobre todo en una revisión del papel que la fotografía y el fotógrafo cumplen en diversidad de medios. Además, nos llevó por la postulación de unas categorías y procedimientos en los que se ponen a conversar el hacer y el pensar del creador fotográfico o de fotografías, mediante un resultado en el que se proponen nociones sobre el modo como opera el acto creativo. Dicho modelo, que se denominó el modelo cognitivo, es clave para proponer de la mano de la experiencia procesual del diseño, y ahí fue donde se tuvo un giro, sobre todo en la culminación del proceso de investigación, y para proponer lo que se denominó modelo de producción, con el que se proyecta la posibilidad de hacer predicciones, concepto indudablemente complejo, a la acción creadora del creador en fotografía. Debo adicionar que la tesis generó publicaciones que quedaron reportadas en el documento de tesis, más en estos momentos de pronto no se evidenciaron, pero sí, y así sí quedaron evidenciadas acciones pedagógicas, resultados en escenarios expositivos. Resalto también el trabajo de campo, que tuvo varias fases en las que se intentó ir haciendo un trabajo acumulativo, progresivo, que llevaron, como lo digo, a cabo la evaluación y perfeccionamiento sobre todo del modelo productivo. Creo que este será de utilidad para las comunidades que producen diseño, también para otras comunidades relacionadas con publicidad, por ejemplo, con artes o con comunicación. Bueno, por las razones expuestas, creo que se trata de una tesis que genera conocimientos y que es muy, muy factible que en la medida en que los haga transferibles, seguramente estos serán de utilidad para las comunidades mencionadas, y también pues para propósitos de este doctorado.
Muchas gracias a todos y quedo entonces atento a lo que diga el protocolo. Gracias. Gracias a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy. Ya lo decía el profesor Walter, a los estudiantes, compañeros de Andrés, como Pedro, Juanita, Omar Franco, que sustenta el próximo jueves, para que estemos también atentos a esta sustentación y al enlace pues, de esta sesión. Lo que sigue ahora, bueno, le doy la palabra al profesor Adolfo Grisales. Perdón, antes de pasar allá, perdón Adolfo, Dale, Gabriel. no, yo solamente que yo me entré directamente, estaba tan concentrado pues en la evaluación que me entré sin agradecer y saludar, perdón porque para mí son muy queridos pues mis colegas de la Universidad de Caldas y del doctorado pues con el cual yo tengo una relación larga y sostenida y quería decirlo, que no pasar de largo, perdón, lo cortés no quita lo valiente. Listo, Gabriel, muchas gracias. No, es muy rico siempre que nos sigas acompañando. Bueno, entonces, con lo que seguimos ahora ya es con la deliberación por parte de los jurados. Entonces, pues agradecemos a todas las personas que nos están acompañando. En este momento nos retiramos, Laura, no, que se retiren todos los asistentes. Sí. Ya luego les estaremos contando, Andrés les estará contando a todos cómo fue la calificación definitiva. Entonces, en este momentico nos quedamos en la sala únicamente Laura, Nancy, los doctores Gabriel, Carlos, el profesor Walter, para iniciar la deliberación. Y bueno, también me uno al aplauso de Juanita, las felicitaciones, Andrés. Muchas gracias. Siempre es muy duro estar en este punto y me parece que es importante, meritorio. Entonces, no, muchas gracias a todos y nos quedamos entonces haciendo la evaluación.